Trilogía Azul. La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de su frecuencia o amplitud de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse a través del vacío. A través de ella se pueden difundir música, información y entretenimiento. Además, posee un elemento importante: los locutores. En nuestra trilogía azul de hoy, tenemos a 3 invitados especiales que forman parte del elenco de locutores que posee Estéreo Azul. Ellos son Moisés Rodríguez, Walter de la Cruz y Roque Arrocha Hijo. A diario escuchamos sus voces que nos acompañan en nuestros quehaceres, brindándonos información, programando nuestros éxitos favoritos, entre muchas cosas más dentro de cada uno de sus turnos. Pero, ¿qué tan bien los conocemos? ¿Sabemos cuáles son sus preferencias, gustos o temores? Recordemos que ellos son como nosotros, aunque los escuchamos siempre de buen ánimo, dándonos esa voz de aliento. Aunque nos hayamos parado con el pie izquierdo, siempre nos dan esa energía positiva en cada programación. Empecemos conociendo un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre de pila y cómo te conocen? Comencemos con Moisés. Bueno, mi nombre es el mismo, Moisés Rodríguez Rivera, no tengo segundo nombre. Soy el tercero de una generación que inventó mi papá de tener el mismo nombre, Moisés Rodríguez Rivera. Es el mío, mi papá se llama Moisés Rodríguez Samaniego, mi hermano Moisés Rodríguez Calderón, mi sobrino Moisés Rodríguez Suárez, y voy para abajo y somos como 5 o 6. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Walter de la Cruz. Uno se siente como raro siendo cuestionado, ¿eh? Pero bueno, mi nombre de pila es Roque Domingo Arrocha Arrocha. Algunos amigos muy antiguos me conocen como Moña, porque tenía el pelo largo antes. Así, el puma era un detalle al lado mío. Otros amigos muy viejos también me conocen como Roquelín. Y familia bien allegada me conocen como Lin, que es el diminutivo del diminutivo de Roquelín. ¿Quién es Walter, Moisés y Roque fuera del micrófono? Walter de la Cruz fuera del micrófono es un amigo, es un padre de familia, es un compañero de trabajo. Una vez me hicieron una glosa en un periódico y la recuerdo como quizás la mejor descripción que pudieron hacer de mí. Decían que quién era el funcionario que tenía más puestos que un metrobús. Y me causaba mucha gracia, pero al final del camino, con mucho orgullo, soy una persona que me he tratado de desempeñar en todo lo que puedo. No le tengo miedo al trabajo. Hubo un tiempo en mi vida que yo decía, y si hay alguna oportunidad los lunes y martes de manejar taxi, lo hago, porque no le tengo miedo al trabajo. Así que soy... no puedo decir que fuera del micrófono, porque mi vida profesional se ha desarrollado toda alrededor del micrófono. Fuera de la radio, si quieres verlo, pues hago televisión, también vinculado a la comunicación. Soy maestro de ceremonias a nivel personal o privado, y también tuve el placer de ser maestro de ceremonia a servicio del Estado por los últimos casi 15 años. O sea que no puedo decir que estoy alejado del micrófono, sino que el micrófono sí es una extensión de Moisés Rodríguez. Roque Arrocha Hijo fuera del micrófono en realidad es una persona un tanto distinta a lo que ustedes escuchan aquí en cabina. Obviamente porque tú tienes tu espacio en casa, estás pues más libre. Y les cuento algo, soy bien tímido. Uno se siente como en su propio mundo donde tú tienes todo a tu estilo, a tu manera, lo que escuchas, lo que ves, lo que hablas, lo que conversas con tu familia y todo lo demás. Así que uno se siente como en esa burbuja especial que no es lo mismo a cuando tú estás ejerciendo tu trabajo delante del micrófono. ¿Cómo llegaste a la radio y cuántos años tienes de ejercer la locución? Llegué en el año 1987 y fue de lo más gracioso, y eso lo contaba hace unos días en un seminario que estaba. Siendo adolescente, estudiando en el colegio, mi mejor amigo, en paz descanse, un argentino, escuchábamos lo que para la época era lo más importante, el mayor referente de música rock en Panamá, que era Radio 10. Además, por coincidencia de la vida, la escuela de muchos locutores
que hoy día somos compañeros de trabajo y amigos, y hasta mi jefe, en este caso Alessio Bronchi, que también viene de la escuela de Radio 10. Estábamos escuchando y ellos lanzaron una promoción que se llamaba Amigos de Radio 10 y era un club que buscaba que jóvenes de los colegios se integrara, presentara música y se hacían actividades y se compartía con ellos. Yo estoy con Juan Carlos, nos afiliamos al club, llegamos a la estación de radio, nos recibe en ese tiempo Didia Gallardo y José Manuel Marín, son los que nos reciben, entregamos la carta para vincularnos al club. Y ese día faltó un chico. Todas las tardes había un chico y una chica que presentaban música. Por alguna extraña razón, Juan Carlos no se atrevió a entrar en reemplazo del chico y me ofrecieron a mí. Y dio extraña razón porque Juan Carlos se atrevía a todo. Y yo acepté y presenté un tema de Soda Stereo, recuerdo. En ese momento, Didia y José Manuel vieron algo en mí y me pidieron que me quedara después de eso. Me quedé y ya la historia es larga, quedé haciendo promociones. De hecho, me tocó el atrevimiento y siempre digo que fue el atrevimiento y gracias a Dios duró poco porque yo nunca me sentí cómodo con eso, de reemplazar todas las promociones que había grabado Tito Carías para Radio 10 en aquella época. Ellos me piden que las reemplace todas, así que me tocó hacer todo, incluyendo el Hit Parade de las 10 de la 10, que recuerdo que era el sistema de presentación de las canciones. Era simplemente con palabras, decían fantástica, la número 9. Y así nos íbamos hasta llegar a la 10, a la 1, que costaba mucho trabajo porque la 1 era la novicia voladora, algo de eso, que era la frase esa, supercalifragilístico espialidoso, la número 1. Así se presentaba la canción. Entonces, me quedo con eso por un tiempo, luego regreso a mi natal Chiriquí y estando en Chiriquí empiezo a trabajar. Trabajo en varias emisoras, trabajo en Radio Ritmo como 3 meses, trabajo en La Exitosa como 2 meses y llego a Estéreo Colosal donde trabajo por 5 años produciendo un programa de rock que se llamaba Los Grandes del Rock y haciendo un programa, los primeros años de un programa de salsa también, que de alguna manera era ya el anuncio de lo que se convertiría en mi trabajo por los últimos casi 30 años. Bueno, llegamos, si no me equivoco, como el año 1997. 1997 llegamos a Radio América como solo operador de radio. Luego se me da la oportunidad y llegamos a Cubo Estéreo. Luego un par de años se me da la oportunidad y llegamos a Estéreo Azul. Y bueno, lo demás es historia. La verdad que nos sentimos contentos de formar parte de la gran familia de Estéreo Azul. ¿Cómo llego a la radio? Bueno, cuando yo estaba más o menos en 4º año de secundaria, yo empecé en esto de la música, empecé como DJ de fiestas, cumpleaños, 15 años, eventos de todo tipo sociales y todo lo demás. Conozco en una fiesta, casualmente en un 15 años, a 2 amigos que trabajaban en una estación, en ese momento era Radio Mundial, y me hice amigo de ellos, pues simple y sencillamente tiré el gancho, oye, ustedes no necesitan a alguien para trabajar en la emisora, y ellos me dijeron de que bueno, por ahorita no, estamos cerrados. En ese momento estaban siendo una de las emisoras cerradas por la dictadura de Noriega, y me dice de que pero bueno, pásanos tu contacto, tu teléfono, y bueno, si se presenta alguna oportunidad te llamamos. Yo les pasé mi número de teléfono y de verdad que no pensé que eso iba a avanzar, pero 3 meses después, más o menos como 3 meses después, ellos me llamaron y me dijeron que se había dado un permiso para empezar a operar nuevamente Radio Mundial y que si yo estaba dispuesto a hacer un turno que a ellos les hacía falta, que era de madrugada, fin de semana, precisamente de sábado para domingo. El turno era de 11 de la noche a 6 de la mañana. Era ese el primer turno. Y me acuerdo yo que mi reacción fue, wow, ¿qué te puedo decir? Para un DJ, pues llegar a una emisora es como un top, ¿no? Así que en ese momento me sentí muy contento y ese fue mi primer turno. Eso fue en 1986, o sea que yo tengo a la fecha 35 años de carrera radial. ¿Cuál es tu experiencia más impactante en lo positivo y lo negativo desde que iniciaste hasta el día de hoy? En lo positivo de la radio es que me he sentido como en una escuela, ¿no? Empezamos en una estación de AM, amplitud modulada, luego escalamos y llegamos a frecuencia modulada y la verdad que en esa parte me siento contento. Esa es la parte positiva. Bueno, si hablamos en negativo, un turno que hice en una estación hermana en una madrugada viajando para casa en el transporte colectivo y me asaltaron. Eso es lo negativo que, bueno, diría yo.
la parte negativa, ¿no? Mi experiencia más impactante en lo positivo pudiese decir que es haber hecho cualquier cantidad de amistades, conocido grandes e importantes talentos en todos los aspectos, no solamente artísticos, sino en diversas facetas a nivel profesional. Y lo negativo que pudiese decir yo es que he perdido mucho tiempo junto a mi familia. De verdad, eso es un detalle que lo pienso hoy en día, después que ha ocurrido todo esto. Porque me ha consumido bastante tiempo el haber estado dentro de lo que es esta profesión. El contacto con la gente. Yo no cambio el contacto con la gente y allí me tendría que ir un poco a la televisión más que a la radio. Porque la televisión la desarrollo en un mercado que es muy difícil porque es el mercado del jugador. Estar durante los últimos 20 y pico de años en la lotería hacen que te amen o que te odien, porque el jugador es así, el jugador le echa la culpa a todo cuando pierde y obviamente el primero que paga es el que le anuncia. Así que yo creo que el contacto con el público ha sido lo más importante, el ser reconocido, querido, aceptado, soportado durante tantos años. Yo tengo el gusto de venir de esta escuela y estoy seguro que tú coincides conmigo, que hay días que uno llega al turno y no quiere hablar. Y la gente que normalmente critica que los locutores estén hablando en las programaciones mucho, te pide que hables. ¿Qué pasó? Que hoy no has hablado sobre esto, no has dicho esto. O sea, la gente quiere escuchar. Y eso es quizás lo más importante. Lo más impactante y lo más importante para mí siempre será el público, el poder tener ese contacto con la gente. ¿A quién admiras en esta profesión? Te puedo decir que yo admiro en esta profesión a todos los que me han antecedido. Los ejemplos cuando yo empecé, la gente que estaba en radio, que hacían buena radio, todos esos profesionales, periodistas, locutores, que en ese momento ejercían la profesión, de verdad que para mí han sido mis maestros, mi fuente de inspiración. No te puedo decir que es uno en específico porque uno siempre toma un poquito de cada uno y construyes por allí tu propia personalidad. Pero siento que todas esas personas que me antecedieron a nivel empírico y a nivel profesional para mí son muy admirados dentro de esta profesión. No me vas a creer a quién admiro en esta profesión. Porque yo soy oriundo de San Carlos y mi abuelo era fiel oyente de una estación de radio donde el caballero que voy a nombrar o maestro, le diría yo, gran maestro, le escuchaba desde pequeño. Manuel Núñez. Admiro a Manuel Núñez. La lista es larga, pero y me voy a quedar corto. Estoy seguro que se me va a quedar gente por fuera, pero me resumiría un puñito con quien tuve el gusto de trabajar hace unos años, viendo cómo se perdía la celebración del Día del Locutor. Se me ocurrió hacer una reunión de locutores y reunía, yo creo que de alguna manera ya están por lo menos 3 de los 5. Estaban 4 porque uno estaba vía teléfono. Enumero a César Sanjur, que además de ser chiricano, pues fue una de las primeras personas que me llamó para felicitarme por el trabajo que estaba haciendo en el radio y escuchar en los años 90 la voz de César en un teléfono decirte que te felicita por lo que hacías. Para mí eso era ya rozar el cielo. Luego conocerlo y trabajar con él fue otra experiencia todavía muy grande. El maestro Héctor González Araúz, a quien también respeto, que crecí bajo la fábula o la leyenda de Edgar como la voz de Marlboro. Venga el mundo del sabor, venga el mundo Marlboro. Cómo defendió la profesión en un momento dado, cómo incluso entró en situaciones legales con un gran poderío como lo era Marlboro, defendiendo sus derechos. Para mí eso también significó mucho y marcó mi vida. Y bueno, de alguna manera quizá un poco más jovial y más en plan de amigos, pero siento que de alguna manera también Roosevelt de Icaza también es una de esas personas que influyó, pero son muchos. La lista tendría que irme para la parte dramática y la parte de mayor profesionalismo ante el micrófono, a un Edgar Sánchez Romero, por mencionarlo también, a muchos. La lista es muy larga, de verdad, de gente que ha influenciado y me sigue influenciando de alguna manera porque sigo aprendiendo de este negocio y sigo tratando de aprender de los buenos. ¿Puedes contarnos algo que nadie sepa de ti? Walter. Bueno, voy con esta. Hace escasos 8 meses, Walter de la Cruz está separado.
estamos separados y estoy, se puede decir, soltero y viviendo con mis hijos y luchando como un gran guerrero. Son parte de mi inspiración. Creo que esta parte no la conocen nuestros oyentes. Algo de mí, algo de mí. Me encantan las baladas, por ejemplo. Me encantan las baladas y me encanta el rock. De hecho, si te montas a mi carro, lo primero que vas a escuchar es rock o vas a escuchar baladas. No vas a escuchar salsa, eso te lo garantizo. Quizás eso me ayudó mucho para tener quizás un poquito de buen gusto al momento de poner música, porque me convierto en un oyente más. Pongo lo que me gustaría escuchar. Hace rato no escucho esto. Esta canción me acabo de acordar. Quizás si viviera rodeado de salsa todo el tiempo, me volvería muy común y muy monótono. Así que quizás es algo de lo que la gente no sepa, que me gusta mucho eso. Soy muy tranquilo, me gustan mucho las cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, yo disfruto mucho ver televisión por horas. Tengo que sentarme a ver televisión. Me gustan mucho las series de detectives, por ejemplo. Parecen que dentro de la televisión moderna, y me refiero a la televisión en dial, son las cosas más inteligentes que hay a nivel de programación. O sea, lo demás es muy burdo, muy repetitivo. Y las series detectivescas y de crímenes y eso, CSI, NCIS, cosas como esas me gustan. ¿Qué puedo contarles que nadie sepa? Te puedo decir que cuando me entrego al trabajo, 11, 12, 1, yo salgo a veces de cabina, vengo a casa a trabajar, porque soy aparte productor de televisión y de radio, y me tocan hacer muchas cosas, o quedarme en la emisora adelantando textos, o a veces estoy en cabina con ustedes al aire y estoy trabajando en otra cosa sin perder ni descuidar tampoco ese momento. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Y de verdad que soy como bastante entregado al trabajo. Esa parte creo que muy poca gente lo sabe. Lo sabe mi familia, lo sabe mi esposa, que me lo reclama cada rato, pero hay que trabajar y haciendo lo que me gusta. Si pudieras ser otra persona por un día, ¿a quién elegirías y por qué? Empecemos con Moisés. Alguien con poder de decisión a nivel de gobierno. Me encantaría, no sé si un presidente o alguien que tuviera la oportunidad de tomar decisiones. A lo largo de mi vida en la parte de gobierno, siendo funcionario de Estado, descubrí que la mitad y quizás más de la mitad de los problemas que tiene un país se resuelven con voluntad, más que con dinero. O sea, se necesita dinero, obviamente, pero se necesita voluntad, se necesita realmente. Hoy fue un día, precisamente antes de realizar esta entrevista, que me desperté entendiendo que lo que necesitas es que las cosas se hagan, ejecutarlas bien, sin miedo a qué va a pasar, o sin esperando recibir algo a cambio de lo que hiciste. Yo creo que la voluntad y poder tener poder de decisión para mí sería lo único. Porque de ahí cambiar algo o cambiar otra cosa porque no esté contento o satisfecho con lo que yo he vivido, pues no. Si tuviera que hacerlo en fantasías, pues sí sería alguien con poder de decisión. Si pudiera ser otra persona por un día, elegiría ser alguien con la oportunidad y la capacidad de tomar decisiones, sobre todo a nivel inmediato. En mi país, por ejemplo, poder ayudar al que lo necesita, poder brindar ese apoyo. A mí me gusta colaborar mucho y me gusta poder brindar esa mano en lo poco que yo sé, en lo poco que está a mi alcance. Me encanta brindar esa oportunidad para los que lo necesitan, para el que necesita una guía, un consejo. Me gusta estar tomando ese tipo de positivismo de poder ayudar a alguien. Me gustaría ser por un día el presidente de la República. No, tal vez un sueño ficticio, ¿no? Para tratar de poner orden en... Bueno, un día no es nada para poner orden en un país, en muchas cosas. En la salud, en la educación y en la seguridad. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? La verdad es que nunca he pensado cuál es la parte favorita de mi cuerpo. Yo te pudiese decir que la nariz, no sé. Me gusta, pero no sé si sea esa exactamente. Digo, eso es lo que por encimita te puedo contestar ahorita. Mi parte favorita, por supuesto, es la lengua, ¿no? La que me da el pan de cada día.
favorita. La favorita tenía que ser algo que me gustara mucho. Y yo yo tengo espejo y sé que no hay mucho que ver. Así que no sé. Me agarraste fuera de base, de verdad, porque no tengo quizá la barbilla un poco y siento que la barbilla, porque cuando disfruto fotos familiares, la barbilla de la familia marca mucho. Entonces mis hijas la sacaron, mi papá la tiene, mis hermanas. Entonces quizás, si tuviera que decirte una, diría que la barbilla por temas familiares. ¿Qué valoras más en una persona? Me valoro a las personas sinceras y que sean humildes de corazón. Eso. La honestidad yo la doy a primera. Yo te conozco hoy, me estoy tomando un café contigo, me caíste bien porque me caíste bien y te abro las puertas de mi vida, de mi corazón en un primer momento, y lo doy con toda la intención de que cuando me falles no hay segundas oportunidades. No hay segundas oportunidades porque no es jugar limpio, no es fair, como dicen los gringos. Si yo te di siempre mi amistad, te di siempre mi sinceridad y mi honestidad, no hay margen para que tú no seas igual conmigo. De una persona, lo que uno de verdad debe valorar es la honestidad y la sinceridad. Creo que eso habla mucho y dice mucho de ti. Eso te brinda confianza y te abre las puertas, te da fortaleza en una relación de amistad o más allá. Pero es muy importante esos dos elementos. ¿Qué quería hacer de pequeño? ¿Qué quería hacer de pequeño? Fíjate que yo de pequeño, como vivía en Tocumen, en el sector de Tocumen, en San Antonio de Tocumen, próximo al aeropuerto, yo siempre soñé con ser controlador aéreo. Y me gustaba, y hoy día todavía siento un gran respeto por esa profesión. Y eso era lo que yo quería hacer de pequeño, pues, controlador aéreo. Walter, desde pequeño soñé con ser piloto de avión, imagínate tú. Pero fue un poco difícil. Yo estoy estrechamente ligado a esto. Yo me siento que eso que tanto se dice en los programas, en los shows y en los coach, mejor dicho, de desarrollo personal, de que tú logras el éxito cuando no trabajas, cuando trabajas en lo que siempre te gustó. Yo me considero 200% ligado a lo que hago desde pequeño. Yo creo que yo nunca he trabajado. De hecho, yo estando en las fiestas, y yo no me acuerdo, pero mi mamá me cuenta, y algunas fotos que hay por ahí, yo desde quizás 6, 7 años ya estaba animando fiestas. Cuando me llevaban a las fiestas del trabajo de mi mamá, yo era el que me estaba a organizar los concursos de baile y los concursos de canto, y el que animaba y presentaba. Y así durante mucho tiempo. Y de hecho hay unas fotos muy pequeñas, quizás como de 3 o 4 años, donde tengo algo en la mano simulando como si fuera un micrófono. Trilogía Azul. En nuestra trilogía azul de hoy variamos un poquito nuestra temática, ya que estamos conociendo a nuestros locutores favoritos. En esta oportunidad, con Moisés Rodríguez, Walter de la Cruz y Roque Arrocha Hijo. Es el momento justo para continuar nuestro interrogatorio. Roque, ¿cuál ha sido tu mejor y peor entrevista? Vamos a empezar por lo malo primero. Creo que una vez tuve la oportunidad de entrevistar a un artista muy famoso de salsa. Por respeto a su nombre no lo voy a mencionar. Pero cuando llegó a la cabina, definitivamente que venía en otro estado fuera de sí. Tenía los ojos saltones rojos. Ya ustedes pueden imaginarse en qué condiciones venía. No me gustó porque en realidad, primero, llegar en esa condición a una cabina, pues para mí yo sentí que era una falta de respeto. Y es un artista que gusta mucho a la gente, y definitivamente llegar en esas condiciones para entrevistarlo, hombre, no. Hice la entrevista porque había un compromiso, obviamente, con patrocinios, había un evento y todo lo demás, pero fue lo más corto que yo pude hacer y de verdad no me gustó para nada. Pero sin embargo he tenido cosas muy positivas. En ejemplo, yo tuve una entrevista con Luisito Carrión, donde él conversó conmigo y se sintió muy agradecido
se le salieron hasta las lágrimas porque hablamos muchas cosas profundas, sobre todo su conversión. Fue una entrevista que yo realicé hace más o menos como 1 año y medio, 2 años por ahí, cuando estuvo aquí en Panamá. Me gustó esa emotividad, se transformó y él mismo me lo confesó al final que había sido una entrevista diferente, que no había sido una clásica entrevista, sino que fuimos un poquito más allá. Y él poder mostrarse tal cual, el sentimiento tal cual fluyó, se le salieron las lágrimas. Para mí eso fue pues muy conmovedor. Una entrevista súper graciosa, definitivamente, que este señor, donde se toma la palabra o donde se toma el control, hay que temer. Tito Nieves. Tito Nieves tuvo una presentación y conmigo pues tuvo la oportunidad aquí en Panamá de conversar en la cabina, aquí mismo, en esta cabina de azul, sobre todos sus proyectos y todo lo demás. La clásica entrevista, clásica en el sentido pues de lo que se pregunta normalmente. Y yo quise hacer alusión a un evento, a ver si él recordaba un evento que se dio en el antiguo Club de Montaña. En esa presentación, no recuerdo, creo que fue en la década de los 90, donde él vino con su orquesta, pero el director musical era el director musical de la Orquesta de la Luz, el señor Gem Ogimi. Y yo le dije: Tito, ¿tú te acuerdas cuando viniste al Club de Montaña? Mira que esto que lo otro, y trajiste a Ito Ogami. Y Tito saltó de una vez y me dice: ¿cómo? Itogami, el samurái fugitivo. Yo solté la risa porque definitivamente cambié los nombres, se me fue la onda. Y él, a partir de ese momento, tomó la entrevista y todo fue relajo, todo fue un desorden. Entonces él quedó cuestionándome a mí y haciéndome preguntas a mí. Y así es Tito Nieves. Tito Nieves es muy, muy jocoso, muy jovial. Y fue una grata y muy buena entrevista, sobre todo jocosa, porque yo pues tuve una metida de pata que sirvió para transformar todo lo que estábamos conversando en ese momento. Tal vez no tendría... No diría yo mejor entrevista porque me gusta mucho mi trabajo. Tal vez he tenido poca experiencia en entrevistar grandes personalidades de afuera, ¿no? Pero me ha gustado compartir con los pocos que he entrevistado. Me ha gustado. En lo negativo no creo ninguna. Me gusta mi trabajo y creo que todas fueron positivas. En cuanto a entrevistas, yo creo que se saca algo. Mira, fíjate, y qué bueno, qué excelente pregunta, porque no lo había pensado y me acaba de llegar la idea y creo que eso explica lo que quiero decir. Por ejemplo, una entrevista que primero le tenía mucho miedo, porque hacía mucho rato que no hablábamos, fue la entrevista con Tito Rojas. Por esas cosas del destino, se realizó en octubre del 2020 y 2 meses después Tito muere. Esa entrevista yo le tenía mucho miedo porque no sabía cómo iba. Tú conoces más o menos, y algunos de los oyentes podrán entender lo que yo quiero decir. Me daba un poquito de susto por las salidas de Tito. Tito era un hombre muy él. Y quizás en una entrevista en vivo, porque mis entrevistas son en vivo normalmente, me preocupaba que fuera a salirse por la tangente con alguna gracia. Así que primero le tenía miedo. Cuando la entrevista empieza, se tornó muy divertida, estábamos muy amenos, yo me estaba gozando la entrevista, pero el problema que tiene Tito es que tú le preguntas cosas puntuales a Tito y Tito te respondía a veces muy corto o a veces muy largo, y eso incomoda al entrevistador porque no sabes a veces cómo llevar el timing de la entrevista. Así que si lo analizamos, quizá la entrevista era difícil desde el principio, se convirtió en difícil cuando la hice, pero fíjate qué significado tan importante tiene cuando Tito muere. Tener el gusto, yo no sé cómo calificarlo, pero de haber sido una de las últimas personas que conversó con Tito para Panamá, pues te cambia totalmente. O sea que quizás lo que te puede parecer para algunos un desastre o una entrevista mala, se convierte en una entrevista valiosísima en un momento dado. Así que yo creo que de todas se aprende y de todas se saca algo, y para mí, tanto como calificar alguna entrevista como mala o como que hubo algún problema con ella, pues no. Yo creo que de todo se aprende algo y se saca siempre un valor. ¿A quién les gustaría entrevistar? Me hubiese gustado entrevistar a el gallo salsero Tito Rojas. De verdad que sí. No por su contenido de canciones, por su música, ¿no?
por las letras de cada una de sus canciones, preguntarle sobre sus compositores, sobre sus composiciones, inspiraciones y demás. ¿A quién me gustaría entrevistar? Fíjate, lastimosamente ya no está con nosotros, pero yo siento un gran respeto al señor Tite Curet Alonso. Su forma de plasmar la música, la realidad, la forma de escribir. Mi eterna admiración para el señor Tite Curet Alonso. A él me hubiese gustado tener la oportunidad de conversar muchas cosas, no solamente de sus composiciones, sino también su manera de pensar, que definitivamente es una de las figuras más relevantes dentro de la historia de la salsa, sobre todo en el aspecto de las composiciones. A él me hubiese gustado entrevistar, a don Catalino Tite Curet Alonso. Ahí sí nos quedamos hasta mañana, porque voy a hablarte de muchos que yo no conocí. La lista va a ser larga, pero sí sé con quién quisiera comenzar. Y definitivamente quisiera comenzar con Frankie Ruiz. Por muchos aspectos me hubiese gustado mucho, y además porque yo y los oyentes que me siguen conocen esa anécdota. Yo tengo una especie como de culpa permanente con Frankie. Yo nunca entendía a Frankie. Frankie a mí no me gustaba como cantante cuando empecé a conocerlo. Recuerden que acabo de contarles que yo venía del rock. Yo entro a la salsa realmente en los años finales 80 y los primeros años 90. Así que me toca la parte de Frankie sensual, básicamente. Entonces, de venir de provincia y empezar a escuchar a Frankie hablándote de sexo, me hacía un poquito de ruido. Me toca ir a Miami en el año 94 a cubrir un carnaval de Calle 8, 93-94. Y cuando llego a Miami, uno de los primeros artistas que estaba y que había que era la sensación era Frankie. Y yo, por alguna razón muy poco profesional, y lo reconozco hoy, no me acerqué. Siento que hasta lo rechacé un poco. De hecho, hubo una oportunidad para tomarnos una foto y yo tomé la cámara. Yo dije, yo tomo la foto para no salir en la foto. Tonterías. Luego de la muerte de Frankie, o un poco antes, yo empiezo a estudiar mucho a Frankie por mi trabajo. Ya ahora metido en salsa tenía que buscar y aprender. Y me encuentro muchas cosas de Frankie en vivo. Y Frankie Ruiz era el mejor cantante de salsa de todos los tiempos. Su velocidad, su capacidad de soneo, lo afinado que cantaba, lo dulce de su cantar. Bueno, él era una especie, si en cantantes hablamos, él era el paquete completo, y si yo tuviera que querer entrevistar a alguien, esa entrevista me faltaría. Y por ahí para abajo, por supuesto, entrevistar a Celia. Trabajé con Celia, pero nunca la entrevisté. Y por ahí para abajo, pues Ismael Rivera, muchos de los muertos que no tuve la oportunidad de trabajar ni conocer. ¿Eres alegre y animado en cualquier otro lado aparte de la cabina de radio, Moisés? Yo diría que soy otra persona diferente dentro de ella, porque y es en general, y nos pasa a todos, y eso lo agrego además como un factor bien importante para los locutores de radio que hacen posteriormente televisión y que hacen cualquier otra cosa. El que haya hecho radio en su vida va ganándole a cualquiera que nunca la haya hecho a nivel de comunicación. Porque la radio es lo que hemos aprendido, que es el teatro de la imaginación. Así que imagínate, durante tantos años, llevar alegría, llevar emociones, disfrutar con la gente estando en una cabina de 4 paredes, pues no es fácil. Claro que sí, por supuesto que soy alegre. Creo que mis compañeros, mis amigos y mi familia me conocen como soy, alegre. Así como lo hago en la radio también, muy alegre. Fíjate, ¿no? Como yo les comenté hace un rato, yo no soy animado y alegre en todos sitios. No, de verdad que soy. Yo soy natural, yo soy tranquilo, bastante tranquilo. Hay otros compañeros y otros colegas que se le nota pues ese despliegue de animosidad, de ser alegres, de contar chistes, de darse a sentir su presencia. No, yo soy como más un poquito retraído y más tímido en ese sentido, como les comenté ahí arriba. Bastante tímido. ¿Has sacrificado algo al tener esta profesión, Walter? Bueno, sí, yo diría, y creo que no está mal, ¿no? Sacrificar algún tiempo en la familia. Pero en mi trabajo me gusta mucho, me encanta la radio, me encanta lo que hago. Lo he sacrificado, pero para algo positivo. Yo diría que todo, la familia. Wow,
La familia, mis hijas, una situación bien importante. Imagínate, yo, y no solo la radio por supuesto por un lado, pero la televisión. Yo transmito los sorteos de la lotería hace 20 y pico de años. Mi hija mayor tiene 28 años, mi hija menor tiene 21 años, y por lo menos 25 de esos años yo he estado transmitiendo los sorteos todos los domingos. Y sucede algo que yo estaba, y es una anécdota graciosa, hace muchos años estaba en un centro comercial y se acerca un niño con su papá, y el niño se me queda mirando, el papá también se me queda mirando, y le dice al hijo: tú le querías decir algo al señor, ¿verdad? Y el niño se me queda mirando, un niño como de 4 o 5 años. Y él le dice: sí, dile pues qué es lo que tú quieres decir. El niño me dice: ¿usted nunca va a la playa? Y yo me quedé, no sabía si reírme o llorar, pero imagino, y luego el papá me explicó que es que ellos todos los domingos están en la playa y me ven en televisión. Entonces el niño relacionó: yo me estoy divirtiendo, yo estoy en la playa y ese tipo siempre está hablando allí, o sea, ese tipo nunca va a la playa. Entonces eso fue lo único que... así que imagínate, sacrificar fines de semana porque te parte el fin de semana, no hay manera de hacer nada un fin de semana. Así que sí, mucho sacrificio, la familia y específicamente el haber podido compartir más. Que si he sacrificado algo al tener esta profesión, mi respuesta es automática. Claro que sí. Te diría que un 75% del tiempo que pude haber pasado con mi familia la he pasado trabajando en lo que me gusta, claro, en lo que me ha dado todo lo que tengo, por supuesto, pero a costa del sacrificio del tiempo familiar. El estar con mis padres, el estar con mi hermana, el estar con mi familia en su justo momento, por ejemplo, invitaciones a fiestas, invitaciones a reuniones especiales, ir al cine, ir a un paseo, todo. O sea, cuando tú entras en esto, los horarios hay veces que no te da tiempo. Cuando es un día feriado, por ejemplo, que la mayoría de la gente o está en casa o están de paseo o están haciendo lo que sea, nosotros estamos trabajando por rating, por estar en horarios prime time, que requiere pues de los mejores. Y claro está, tú te das cuenta hoy en día cuando haces una retrospectiva precisamente como esta, en donde echas la mirada atrás y sientes un espanto al saber que has consumido tanto tiempo dentro de lo que es tu profesión, pero a costa de tu familia, que es en primera instancia la que sufre pues esto de que estamos conversando. ¿Qué has leído o visto que nos recomendarías a todos? Roque. Sencillo. Mira, en Facebook aparecen unos segmentos de video que son extractos de vivencias de diferentes tipos de personas con experiencias propias de la vida, del trabajo, de tu estado anímico y otro montón de cosas. Está patrocinado por un banco, obviamente no voy a hacerle promoción a un banco, pero sí está tan bien estructurado que lo único que hacen es sacar un extracto de la conferencia que ha dado esta persona o un conversatorio, porque es una persona que está en medio de un auditorio contando experiencias de vida. Y todas, de verdad, todas las que he visto patrocinadas por este banco, son experiencias que te dejan un mensaje profundo de reflexión y de educación para nuestro acontecer y nuestro diario vivir. Eso yo lo recomendaría que lo pudiesen ver. Fíjate que yo antes leía quizás un poquito de lectura un poco más, libros de motivación, de alguna que otra historia novelística. Pero en los últimos años que ha habido tanta apertura a las biografías de los artistas y de los deportistas, pues he estado leyendo muchas cosas y sobre todo cosas relacionadas a Panamá. Por ejemplo, el libro de Roberto Durán, el libro de Ismael Laguna, que escribió Daniel Alonso, el libro de Mariano Rivera, The Closer, El Cerrador, que es una historia muy interesante. Así que me he dedicado, además de los internacionales como el libro de Willy Rosario. Recientemente, pues, lamentablemente, pues estuve leyendo, no lo he terminado, el libro de Jimmy Morales, que fue una biografía que le hicieron a Jimmy antes de morir, y que pues también narra la historia describe la historia de un excelente percusionista y un ser humano maravilloso como lo fue el maestro Jimmy Morales. Así que en lectura recomendaría eso, y principalmente a los que les gusta la salsa, no quedarnos en lo que escuchábamos, porque nuestra generación, los que
son arriba de 30, 40 años, creció escuchando historias. Y muchas de esas historias no son reales. Así que ahora poder no solo escuchar en las entrevistas, sino también poder leer estos libros, pues te abre un mundo de cosas que pasaron, historias interesantísimas detrás de la vida de gente que uno admira. No me vas a creer, creo que me leíste el pensamiento cuando conversamos tras bastidores antes de esta entrevista. El Quijote. Me gusta mucho el cuento del Quijote. Bastante. Sobre todo la parte esa que le dice Don Quijote a Sancho. Oye, tranquilo, Sancho. Los perros cuando ladran, porque es señal que cabalgamos, ¿no? ¿Alguna experiencia con una fan u oyente? Fíjate que yo tengo algo muy gracioso. Y hoy, por ejemplo, estábamos en una reunión hablando de otras cosas relacionadas a la radio y relacionadas a Estéreo Azul específicamente. Y yo decía que yo no tengo mucha interacción con el público. Y una de las razones que yo no tengo mucha interacción por el público, yo tengo que culpar a una persona. Y se llama Eloy Pincay. En el tiempo en que yo empezaba a hacer radio, nada más había teléfono. O sea, era lo único que teníamos, los teléfonos fijos en las cabinas. Y eso era lo que nos mantenía esa interacción y nos mantenía tener la posibilidad de poder yo responderte algo relacionado a una experiencia con un oyente. Pero Eloy Pincay se inventó las llamadas indiscretas. Así que Moisés Rodríguez lo cooptó, dijo: papi, a usted no lo van a agarrar en esa, así que usted no contesta. Y desde los años 90 yo no tengo prácticamente relaciones con el público. Y ahora que la interacción es a través de chats, pues por supuesto mucho menos. En Estéreo Azul el formato prácticamente no utiliza ya las llamadas telefónicas, o muy poco. Así que te puedo decir que no recuerdo rápidamente. Lo que podría recordarte como algo para responderte esto es que yo le debo el no contestar y el no tener experiencias con oyentes a Eloy Pincay y sus llamadas indiscretas. No me vas a creer. Una vez me enamoré de una chica por teléfono. Me enamoré como si la conociera. Y así estuvo mucho tiempo. Es más, fui hasta su casa y jamás la vi. Solo me salió la tía y nunca la conocí. Nunca conocí a la chica esa ficticia. No sé si era la misma tía o qué. Pero nunca la conocí. Pasaron como 1 o 2 años y luego se desapareció. No supe más nunca de ella. ¿Alguna experiencia con un fans u oyente? Fíjate que a veces uno tiene tantas cosas que te ocurren en cabina conversando con la gente, ya sea por teléfono o vía WhatsApp o cualquier método de comunicación que nos llega a cabina. Y una vez un señor ya mayor me llamó y me dijo que la canción que yo había puesto le recordaba a su difunta esposa. El tema que estamos hablando es el de los hermanos García, que se llama Enamorado de ti. El señor se sintió tan conmovido porque me comentó que tenía rato de no haber escuchado la canción y en ese preciso momento yo la coloco y quién iba a pensar pues que se iba a dar esta comunicación. Él me llamó para agradecerme eso y me decía pues que se sentía bastante triste, profunda tristeza porque había perdido recientemente a su esposa y que ya él no sentía pues ese ánimo de seguir viviendo. Y yo comencé a hablar con él, a hablarle de manera positiva y hacerlo ver pues y tratar de cambiar la perspectiva del momento que estaba sufriendo y viviendo. Y ese señor ha hecho una amistad muy profunda, muy sincera y me agradeció, me dijo: personas como tú deben seguir existiendo porque nos ayudan a nosotros a reflexionar cuando perdemos ese deseo de seguir viviendo. Eso fue muy profundo lo que me dijo, de verdad. Yo sentí que él iba a tomar alguna medida o simple y sencillamente se iba a echar pues al abandono, como decimos. Y hablar con él en ese momento y levantarle el ánimo, lo hice con el propósito no de ganarme una persona ni nada por el estilo. Lo hice porque sentía que había la necesidad con él, específicamente con él, de levantarle el ánimo y la moral. Y eso fue efectivo. Yo me sentí muy contento porque él todavía frecuentemente me llama, me solicita algunos temas, siempre me contacta para saludarme y todo lo demás. Y qué bonita experiencia haber tenido pues esa oportunidad de, aunque sea una persona, haber ayudado en su justo momento. Él lo hizo directamente conmigo en la comunicación vía telefónica, pero siento que también nosotros ayudamos a mucha gente que nos escucha y disfruta de nuestra programación, y en la forma positiva con que tú conduzcas o hables de tu entorno,
creo que eso es una medida para colaborar con alguien que le haga falta pues esa chispita de querer seguir adelante. Eso para mí pues lo valoro muchísimo y es una gran experiencia. ¿Cuál es tu género musical favorito? Mi género musical favorito, no me vas a creer. Aunque laboro para una estación de radio típica, los oyentes y mis amigos tal vez dirán, a él le gusta el típico, pero a mí me gusta más la música tropical. Me gusta mucho la salsa sensual. Y la salsa clásica también, por supuesto. Wow, esa pregunta puede herir susceptibilidades. Sin embargo, ya creo que te la respondí hace un rato. Yo soy... y no estoy tan al lado de los pocos cabellos que me quedan, porque si escuchas a Rubén, cuando Rubén habla de sus inicios, están relacionados con el rock. El Cano Estremera era rockero, Tito Rojas cantaba rock cuando era joven. O si no, están muy relacionados a las baladas. Así que yo, como géneros puros, me quedo, te diría que me gusta mucho el rock. Quizás en un 51-49 con la salsa, pero ganando el rock. Mi género musical favorito, bueno, por ser DJ y DJ crossover, o sea, DJ que tocamos de todo tipo de géneros musicales, de verdad que a mí me encanta de todo tipo de música. Me encanta la salsa, el merengue, la música disco de los 80. Me fascina el compa direct. Yo soy fanático de la música compa o haitiano. Así que favorito te puedo decir que no tengo. Escucho de todo, eso sí, pero favorito no tengo. ¿Tu platillo favorito cuál es? Eso es fácil, mi platillo favorito. Arroz, poroto, carne frita, si hay, o si no, pollo guisado. Eso me encanta. La ensalada de papa me fascina. Y ahorita en este encierro he aprendido a cocinar, así que imagínate, yo casi cuando puedo hago de todo y ahí voy probando, si se quema o no se quema, si se sala o no se sala, pero ahí va. Yo soy buen diente, man. Soy buen diente y yo no renuncio a nada, pero me gustan esas cosas que a la gente no le gustan, o que por lo menos los nombres les causan algún tipo de rechazo. Me encanta la lengua, me encanta el mondongo, el hígado, un desayuno, un bistec de hígado, etcétera. O sea que, pero yo soy en general, no es que sean mis platos favoritos, pero sí me gusta mucho eso. Me gusta mucho la comida china también. Allí nos quedamos mal y yo creo que la barriguita es la mejor respuesta. Yo no tengo un plato específico, pero quizás pues para complacer a tu pregunta, si tuviera que escoger, yo estoy seguro que yo podría vivir tomando sopa todo el tiempo. Yo soy sopero. Sí. Yo sopa de pollo, sopa de carne, sopa de lentejas, sopa de lo que sea. Soy sopero. Mi platillo favorito va a sonar así como Navidad, ¿no? Un arroz con guandú, una ensalada de papas con una ensalada de papa morada y jamón. Esa es una comida al estilo Navidad. ¿Has podido cumplir alguno de tus sueños? Por supuesto, seguir educando a mis hijos, también adquirir mi casita y bueno, ¿quién no sueña con tener un auto? Lo he logrado, gracias a Dios. Todos tenemos sueños y no debemos dejar de soñar. Así que yo te puedo decir que sí, he cumplido muchos de mis sueños. Sin embargo, sigo soñando y sigo teniendo ganas de alcanzar cosas y de lograr cosas. Hay muchos pendientes además. Eso sí, he dejado muchos pendientes a lo largo de la carrera y eso no me causa orgullo, pero he dejado muchas cosas pendientes. Yo creo que yo tengo un compromiso o tengo por lo menos una obligación en algún momento de hacer algo con televisión, pero a nivel musical, de lo que yo manejo y de lo que se ha convertido en mi modo de vida. Y si voy hacia allá, yo creo que hay un compromiso en hacer cosas biográficas que destaquen realmente la vida de los artistas, de los deportistas, incluso de los músicos. Yo siento que Panamá en general tiene una deuda histórica con los artistas, con los músicos, con la cultura en general. Y yo quisiera aportar un poco a eso. Si tuviera un sueño, yo sueño todavía con ver, y volvemos a nuestros gobernantes, a los que tienen poder de decisión, mirando un poco y de manera sincera a la cultura y haciendo cosas que, como te decía hace un rato, no tienen que ver mucho con el dinero, tienen que ver con la voluntad. Por lo menos
ponerle el nombre de una calle o de una banca de un parque, ponerle el nombre de Mauricio Smith o de Basilio, que es yo no sé si Basilio, a quien admiré tanto, sigue tan vivo en mi mente que yo sigo sintiendo todos los días que yo le debo algo a Basilio, Basilio Panamá le debemos a Camilo Azuquita, le debemos, estoy usando la palabra le debemos, no es que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no, le debemos, es una deuda que tenemos con Meñique, que tenemos con Víctor Paz. Es impresionante cómo la gente afuera, tú sales y te quieren saber de Víctor, quieren saber de la historia de quieren saber cómo está Meñique, cómo está Camilo en este momento, y que nosotros no tengamos eso y no hayamos hecho ningún esfuerzo porque nuestras nuevas generaciones sepan quiénes son esos artistas. Ese sigue siendo mi sueño, poder cumplirlo. Que si he podido cumplir alguno de mis sueños. Yo diría que sí. Uno poco a poco se va poniendo metas a lo largo que tú vas creciendo profesional y educativamente. Nunca pensé llegar a la radio. Como les comenté al inicio, yo quería ser controlador aéreo. Llegué a la radio y cuando llegué a la radio comencé a estudiar esta profesión en la universidad. Y yo sentía que también estando en radio, sé que como cualquier otra cosa, por ejemplo en los deportes, que tú tienes una edad para cumplir tu cometido, sentía que también tenía que hacer otras cosas y estudiar otras cosas. Y estando en radio también me fui involucrando con otras cosas a nivel, por ejemplo, de producción de televisión. Y he ido creciendo en estas dos grandes profesiones que para mí son mi pasión, la radio y la televisión. Y poco a poco he podido ir construyendo esos sueños de estar donde me gusta, al nivel de las personas que me ayudaron a crecer, porque tú no llegas a esta profesión sabiéndolo todo, no. Hay mucha gente que colabora contigo en este proceso de llegar a ser lo que eres o quién eres. Trilogía Azul. Son nuestros compañeros diarios. En algunos sitios mantenemos el volumen más bajo mientras hacemos nuestro trabajo o al estudiar. Siempre nos sacan una sonrisa cuando pasamos un mal momento. Pero ellos también tienen temores, manías y preferencias que conoceremos en este tercer bloque. En la trilogía azul de hoy, estamos conociendo a nuestros locutores favoritos, Moisés Rodríguez, Walter de la Cruz y Roque Arrocha Hijo. ¿Tienes alguna manía, Roque? Que si tengo manías, bueno, no lo sé. A nivel de manía no lo sé. Pero a pesar de que no soy una persona súper ordenada, me gusta tener todo en orden. No me gusta ver cosas encendidas, luces o cosas innecesarias. Ejemplo, si estás viendo televisión o tienes el televisor encendido pero estás pegado en el celular, pues ese tipo de cosas no me gustan. Y cosas por el estilo, de orden. Cuando estoy trabajando en una computadora, pues tener todo en carpetas, todo para cuando tú buscas algo, sabes dónde está, con qué nombre, bajo qué nombre. O sea, ese orden me gusta. No sé si eso será manía, pero me gusta ser así. He aprendido de gente muy especial que me enseñaron a mí, y por eso es que a nosotros nos dicen de la vieja escuela. Claro, de la vieja escuela porque tienes un orden y el que tiene orden tiene control. Me gusta ver todo ordenado en casa. No solamente en casa, sino donde quiera que llegue. Que todo esté en orden. Quisiera que la gente fuese como yo. Ordenado. Una manía, estrictamente la definición, pues no me parece que yo tenga una manía. No, yo creo que no. ¿A qué le temes? Walter de la Cruz le teme a la oscuridad. Walter de la Cruz, no sé, de repente fue... Yo me crié con mis abuelos en el interior, allá en San Carlos. Y de repente la abuela siempre me... A dormir temprano, que por ahí está el duende. A dormir temprano, que escuchamos la bruja. Le temo a la oscuridad. Los turnos que le he temido o he tenido miedo son cuando me ha tocado en emisoras que he trabajado en la madrugada. Y la soledad, por supuesto, ¿a quién no? Hay algo que le temo, de verdad, que a la vez, cada vez que hablo muy poco sobre el tema, pero intento hacer conciencia a la gente con que hablo sobre eso. Y son dos cosas. Una muy personal, que es qué van a decir de mí
cuando ya yo no esté. O sea, que la gente va a pensar. Porque cuando tú estás, o no te dicen, o tú eres bueno de frente y de espalda eres malo. ¿Qué va a decir la gente cuando tú no estés? Y principalmente mis hijas o mi familia. Y sobre todo va un poco ligado a la ausencia que tuve con ellas. Perdimos muchos años de niñez, que son los años que realmente forman al individuo. Hay muy poca historia que mis hijas puedan compartir con sus hijos a futuro sobre su relación con su padre, independientemente de que yo no he sido un mal padre, siempre he estado presente. Pero esa parte, esa ausencia me da un poquito de miedo. Y 2, perder la memoria. Por ejemplo, la figura del Alzheimer es una figura que yo trato, he estado ayudando muy poco, no como quisiera, desde lejos a lo que hace Víctor Manuel con su fundación en Puerto Rico. Aquí había la intención de apoyar también parte de esa fundación, hacerla una regional o una local en Panamá, pero perder la memoria, o sea, llegar a esos momentos de ser adulto mayor y olvidarte de lo que hiciste, no poder recordarlo, es un temor latente. Gracias a Dios en mi familia por ahora no hay ningún antecedente. Mamá es una mujer mayor de 86 años, tiene algunos lapsus mentis de lagunas, pero no es atribuible a una demencia como el Alzheimer. Gracias a Dios mi padre tampoco. Pero entender que existe, entender que el estilo de vida que yo he llevado es muy propenso a ese tipo de cosas. Te dicen que cuando tienes problemas de obesidad o tienes problemas de sueño, yo duermo poco, te podrían perjudicar a futuro. Así que todas esas cositas siempre me han dado un poquito de vuelta y eso le tengo un temor muy grande. Por eso quizás algunos, y yo en lo personal me refugio tanto en las fotografías y en las redes sociales como Instagram o como YouTube, perdón, como Facebook, para guardar fotos y para guardar cosas que en algún momento sean de utilidad. ¿A qué le temo? Mira, esto es sencillo. No poder ver desarrollado el sueño de mis hijos o no tener esa oportunidad cuando ellos se gradúen, cuando ellos tengan la oportunidad de ejercer lo que han estudiado, como que perderme ese momento, a eso le temo, más que a cualquier otra cosa. Me gustaría verlos terminar de crecer y poder ver que ellos cumplan sus metas para yo sentirme tranquilo de que los pude acompañar hasta donde los pude acompañar, y creo que eso es muy especial para mí. ¿Qué te gustaría que recordaran de ti? Fíjate, es que ahí vamos. O sea, yo he hecho tantas cosas. Yo he sido una persona que yo nunca he cacareado el huevo. Yo he trabajado muchas cosas que me parecen que son muy importantes a lo largo de mi vida y mucha gente no lo sabe. O sea, para mucha gente yo sigo siendo el de la lotería. Para mucha gente, en el mejor de los casos, sigo siendo el de Estéreo Azul. Y eso sumado a que dentro de la radio y la televisión yo he hecho carreras largas. Normalmente los locutores de radio en su vida profesional de 40 años, qué sé yo, trabajan por lo menos en 2 o 3 emisoras. Yo he trabajado toda mi vida en 2 y una porque estaba en Chiriquí, donde trabajé 6 años, y en Panamá todo desde el año 93 en una sola estación de radio. En un solo canal de televisión, no he brincado a otro canal. Así que lo que he hecho a lo largo del tiempo, pues me parece que he hecho muchas cosas valiosas. He sido maestro de ceremonia del Estado al servicio de 2 cancilleres, 4 presidentes, 2 ministros de Estado. Me ha tocado hacer trabajos muy importantes a nivel de Estado con visitas de presidentes, condecoraciones. Por ejemplo, bajo la administración Martinelli me tocó estar en la condecoración de Silvio Berlusconi, que es una persona que ha venido una vez a Panamá y quizá no venga más nunca, primer ministro italiano, además de controversial, pues una persona que es innegable, que es importante en la historia del mundo. La primera visita de un presidente chino a Panamá, Xi Jinping, la presencia del Papa, en donde tuve la oportunidad de trabajar con el Papa también. Hoy día trabajando un poquito la parte docente y formación de nuevos locutores, que también era uno de mis grandes proyectos de vida. Así que yo he hecho muchas cosas para ser recordado. Sin embargo, yo no he cacareado mucho esos juegos, yo no he dicho mucho, no me gusta estar hablando de lo que he hecho. Así que yo no sé qué se podrá decir, pero como me gustaría, como una persona trabajadora, como una persona que siempre quiso lo mejor para la gente, siempre puse la mejilla y puse la mejilla izquierda y luego la mejilla derecha cuando hubo que ponerla. Muchas puñaladas a lo largo de la historia, muchos malagradecidos, pero yo seguía haciéndolo y lo hacía porque quiero hacerlo y porque me siento cómodo con lo que hago. Así que
He recordado como una persona humilde, normal, tranquila, trabajador. Eso sí quiero que por algún lado se me recuerde. Me gustaría que me recordaran como una persona amigable, alegre, divertida. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? No sé si alguien me recordará. Yo creo que las cosas que hago las hago no para que me recuerden, las hago porque me nacen hacerlas. Sobre todo brindar ayuda, brindar ese apoyo. Yo no sé si la gente me recuerde por eso. Yo hago las cosas, ya te digo, por quererlas hacer y porque me nacen. No para que me recuerden, porque en realidad no busco una promoción de algo en específico. Creo que soy como soy y el que me conoce lo sabe, de que brindo mi mano, brindo mi apoyo cuantas veces pueda. De hecho, hasta eso he sacrificado algunas cosas para apoyar a otros. Y me gusta. No sé si me recordarán por eso, no sé si alguien opine otra cosa, pero no busco el destacarme por algo para que me recuerden. No lo busco. No está en mis metas, no está. Si no fueses locutor, ¿qué serías? Si no fuese locutor, obviamente hubiese sido controlador aéreo, que eso es lo que quería hacer de pequeño. Volvemos al principio, ligado desde muy niño a esto, yo no tuve espacio a soñar otra cosa. Sin embargo, para responder la pregunta, pues estaría lo que estoy haciendo hoy día. La parte docente me parece interesante, aunque sigue ligado a la expresión verbal, a la comunicación. Pero yo en algún momento, y quizás porque me gusta mucho la lectura, la política, la historia del mundo, mucha gente decía, tú debes ser abogado. Pero yo creo que al final del camino, cuando entiendes la profesión del derecho, entiendes que no está en derecho nada. Entonces, que a veces por tu profesión tienes que hacer cosas que no están del todo bien. O sea, que son legales, pero no son morales. Y yo soy más moral que legal, así que me sentiría incómodo dentro de la profesión. Y además, por ejemplo, una cosa que sí estaba muy ligada y quizás era un sueño de infante, era siempre yo quería usar saco y corbata. Me parecía que daba estatus. Pero cuando te toca trabajar, y a mí por lo menos me tocó en los últimos 15 años hacerlo, y tener que soportar el cuello cerrado y tener que afeitarte de las mañanas y tener la irritación del cuello y el calor y todo eso, te das cuenta que aquello no es tan bonito nada. Entonces te causa hasta cierto rechazo, incluso el modo de vestir. Así que yo voy a decir lo poético, ¿no? Si volvieran a hacerlo, volvería a hacerlo. Si no fuese locutor, creo que me gustaría ser como jockey. Creo que también tengo el tamaño para eso, ¿no? Bueno, cuando estaba más joven, ahora no. Tal vez pudiese ser ahora como jockey para camello, ¿no? Pero no, de verdad, me hubiese gustado ser jockey. Película y serie favorita, ¿y por qué? Yo soy loco con eso, con la velocidad. Rápido y Furioso, una serie que incluso las últimas ediciones son bastante fantasiosas. Pero me sigue gustando, me parece que y quizás no solo por la velocidad, quizás si analizas y algún psicólogo te toca hacer el análisis de por qué te gusta la película, te gusta por el tema de la familia, ¿no? Ver a Toretto como el líder de una más que una pandilla, es una familia y respetarse, quererse, cuidarse, como lo hacen en la película, pues yo creo que tiene algún sentido. Reitero, me gusta mucho esta serie. Ahora bien, vamos a hablar de lo que pasó ahora en tiempo de pandemia, que uno tuvo la oportunidad de comerse un montón de series. Pues volvemos a las series biográficas o a las series reales. Hay un montón de películas que han salido últimamente me imagino que relacionadas a la desclasificación de muchos documentos en los Estados Unidos que hace otros tiempos eran sensitivos. Pero me gusta, he estado viendo muchas series interesantes, muchas películas relacionadas a situaciones de la vida real. Designated Survivor, sobreviviente designado, que incluso, según aparentemente dentro de lo que he leído y pude investigar, pues sí es una función que existe dentro del gobierno de los Estados Unidos cuando se reúne el Senado, el Congreso y el presidente con su equipo de gobierno, que son reuniones que se hacen creo que una vez al año, que son las reuniones en donde se reúne todo el mundo, o todos los poderes del Estado. Dejan un funcionario designado fuera de esa reunión para evitar precisamente eso, que si llegase a haber un atentado en donde acabaran con la administración del país, hubiese ya una persona planificada para tomar el puesto de presidente. Entonces este es un tipo que ni siquiera quería el presidente, aparentemente ni siquiera el presidente lo quería mucho porque lo tenía en una secretaría, ni siquiera era un ministerio, allá funcionan secretarías. El tipo se queda, no va a la reunión,
y destruyen el Capitolio. Muere todo el Congreso, todo el presidente y su equipo, y todos los senadores. Ahí es donde se desenvuelve la trama, en donde hay uno que sobrevive, que al final del camino es el que estuvo también vinculado. Y la serie va dando una cantidad de vueltas. Llega un momento en que tú llegas a pensar que el sobreviviente designado es el que de alguna manera también planificó el atentado, o es lo que ellos quieren hacer ver. Es súper, súper divertida. Bueno, interesante. Y de esas que te clavan y te quedas viéndola toda la madrugada hasta el día siguiente. La Casa de Papel, que aprendí a amarla después que la odiaba. Yo creo que fui uno de los últimos en verla, porque me parecía tan absurdo que todo el mundo estaba metido con lo mismo que si La Casa de Papel. Así que un día decidí verla. Bueno, no decidí, me hicieron verla, y me quedé pegado a la... Bueno, y la película de todos los tiempos la he visto, creo yo que por arriba de 30 veces, yo estoy seguro, y estoy seguro que son muchas más, pero yo creo que 30 es un buen número. Chris. Y sigo llorando con él. No entiendo por qué. El final, que es todo divertido, pero esa despedida de los chicos del colegio me sigue emocionando. De impactado, la Torre Gemelas, sobre todo por lo que pasó, ¿no? Aquel fatídico 11 de septiembre. Las películas que me gustan de acción, no sé. Me gustan las películas de acción. En series, no. Porque no tengo el tiempo para ver tanta televisión, ¿no? Me gustan las películas de corto tiempo. Película y serie favorita, ¿y por qué? Mira, hay una película con un mensaje profundo. Si ustedes no han tenido la oportunidad de verla, se las recomiendo porque de verdad tiene un mensaje que te cuestiona profundamente. Se llama The Shack. En español es La Cabaña. Por favor, búsquenla. Creo que ahí está una de las plataformas muy famosas que empieza con N. Búsquenla. Se llama The Shack, o en español La Cabaña. Es una representación gráfica de cuestionamientos que siempre le hacemos a ese ser que nosotros le brindamos mucha oración, como lo es Dios. Hay respuestas a incógnitas, hay cuestionamientos muy serios para que nosotros podamos ver otra perspectiva, porque siempre queremos cuestionarlo de por qué a mí, por qué no se hizo esto, por qué no pasó lo otro, por qué hiciste tú esto. O sea, esa película te lleva a un estado, wow, que definitivamente tienen que verla. Yo se las recomiendo. Si tuvieses la oportunidad de aportar con un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, ¿qué sería y por qué? Fácil, la tengo ya. Es un proyecto de reconocimiento a las glorias deportivas y culturales del país. Y lo que te estoy contando no es un misterio, y yo lo he contado en la radio y lo he dicho incluso a autoridades con quien he podido conversar, por ejemplo, y hoy lo vuelvo a plantear y lo bajo a debate. Los corredores en Panamá debiesen tener el nombre de los dos panameños más universales. ¿Quiénes son? Rubén Blades y Roberto Urán. Para de contar. ¿Tú te imaginas turísticamente que tú llegues? Y es que el turismo, uno de mis estudios iniciales fue turismo allá en los años 80. Y desde allá el turismo va muy ligado a la creatividad, a inventarte cosas. O sea, Panamá no es un país que ofrezca ruinas y que ofrezca volcanes y que ofrezca cosas como esa. Entonces nosotros podemos vivir de nuestra inventiva, de nuestra capacidad de crear cosas. Entonces podemos hacer turismo musical, que no lo hacemos. Nosotros tenemos músicos importantes. Imagínate que nosotros podemos tener grafitis bien hechos, bien organizados, bien producidos, de nuestros artistas también, por lo menos de Rubén y de Roberto, bien hechos, y que fueran lugares en donde tú sabes que tú vas a ir a visitarlo. Tú te imaginas, tú llegas a Panamá y tú, ¿cómo te digo? Tu anfitrión o el que dice, mira, vamos a entrar a la ciudad de Panamá por el corredor, antiguamente conocido como el Corredor Sur, hoy día el Corredor Rubén Blades. Entonces, en las barandelas esas que están puestas a lo largo del tramo marino y de toda la calle, las portadas de los discos de Rubén y afiches de conciertos de Rubén. Cuando vas a salir de la ciudad por el corredor norte, vas por la avenida o por el corredor Roberto Urán, y vas a ver allí los afiches de las peleas de Roberto Urán, los campeonatos, las fotos de esa chévere donde Roberto está pegándole a Leonard y todo esto. Hermano,
Eso es lo que tendría que ser. Aunque aquí no tenemos muchas calles porque la nomenclatura no la tenemos clara y seguimos diciendo que es entrando por el almacén del Chinito a la mano derecha y bajas una cuadra y llegaste. O sea, nosotros no tenemos la costumbre mucho de la nomenclatura de decir tomas la avenida tal y subes por la Roberto Urán y bajas por la etcétera. Eso no es muy común. Pero, hombre, tú te imaginas llegar al parque aquí que está cerca del Carmen y tener una silla en donde incluso no una permanente, sino un sistema que fuera como activado por la voz o por un sensor y tú te sientas y suena una canción de Basilio. Entonces tú te quedas y estás escuchando la canción de Basilio y miras y te va a salir un poquito la biografía de Basilio o te sale una locución de Basilio para los invidentes. Entonces te dice, Basilio Ferro, nació en Panamá, fue uno de los cantantes que rompió récords que en Europa, en España, y te sientes, o termina eso y sale la trompeta de Viti. Y escuchas la trompeta de Viti, pero tú te sientas en el parque, brother, a escuchar la historia de la música y el arte y la cultura panameña. ¿Y cuánto cuesta eso? Voluntad. Voluntad, es simplemente voluntad. O sea, que la banca del parque tenga el nombre de X. O sea, nosotros, por ejemplo, nos acordamos de Ilinco Parropa cada vez que hay una olimpiada. Pero no recordamos el aporte y la importancia y el sacrificio que tuvieron atletas como ella, como los primeros los boxeadores, nuestros otros campeones del mundo, que por ahí están unos sin dinero. Pero el problema no somos nosotros, o sea, el problema es escuchar una generación de 20 y pico de años que te reconoce abiertamente que no sabe quién es fulano o que no sabe quién es X. Y que claro que no tiene por qué saberlo porque no escuchó, no tuvo acceso a la música, pero nosotros tenemos la obligación de que lo sepan. Nosotros tenemos la obligación de que la gente reconozca y sepa que tenemos más deportistas además de Roberto Urán, que tenemos más cantantes además de Rubén Blades, que tenemos más músicos además de Danilo Pérez. O sea, Panamá es mucho más. Y lo que sigue siendo triste es que afuera lo reconocen como tal. Entonces a veces uno viaja y te preguntan, oye, ¿qué fue de Sutano? ¿O dónde tienen enterrado a Mauricio Smith? Y nadie sabe qué responder, porque de hecho es una pregunta que yo mismo me acabo de hacer y no sé si está aquí o está fuera de Panamá. Pero toda esa información hay que recopilarla, alguien tiene que hacerlo, tenerla, almacenarla y pasarla a una nueva generación, pero tenemos que tener una forma de hacerlo. Nos quedamos en los mismos, seguimos dando las vueltas alrededor de las mismas personas. Y te insisto, es voluntad. Es voluntad. Así que, claro, yo creo que ese es uno de mis sueños, una de las cosas que me gustaría dejar y aportar de alguna manera a ese reconocimiento a nuestras glorias deportivas y artísticas o culturales de Panamá. Si tuviese la oportunidad de aportar en algún proyecto de ley, fuese para la educación, ¿no? Que todo fuese gratis, que la educación fuese gratis, que los libros fuesen gratis, que la educación fuera gratis para todos. Claro, que las personas de bajos recursos, al igual que a los pudientes, que los que tienen, también puedan lograr ser alguien exitosos en la vida, ¿no? También. Si tuviese la oportunidad de aportar un proyecto de ley a la Asamblea, con mucho gusto yo aportaría lo siguiente. Creo que más que ver leyes y más leyes, que la mayoría están, pero no se respetan o no se sostienen, o nadie las conoce, simple y sencillamente, creo que hay que buscar también la manera de poder incentivar a las personas con algo específico. Por ejemplo, si usted tiene una propuesta para el mejoramiento vial, de que existan menos tranques, si a alguien se le ocurre una genial idea y la proponga y esa idea se pueda llevar a la realidad, que reciba un porcentaje de parte del gobierno por haber hecho ese gran aporte. Si usted tiene también una genial idea para cualquier otra cosa que pueda aportar con un proyecto de ley que mejore lo que tenemos y es viable y se lleva a la realidad, que usted reciba un porcentaje por dar ese granito o ese aporte a tu país. Creo que eso es más funcional y todo el mundo estuviésemos pensando entonces en hacer cosas positivas, porque esto te incentiva. Damos ideas o mucha gente se roba las ideas de otro
y el que debe recibir los créditos o el que debe recibir de verdad en esta ocasión, que es mi proyecto de ley, una remuneración, no la recibiría. Pero la idea es esa, tener esa oportunidad y abrir ese compás para que se produzcan más y mejores proyectos de ley. ¿Cuántos contactos tienes en tu celular? Creo que no. Bueno, contactos en mi celular registrados, 1500 creo. 1500. No, tengo muchos. De hecho, estoy seguro que le pasa a todo el mundo, contribuye a que yo, bueno, además que yo no llamo a mi casa. Yo todavía tengo un teléfono fijo en casa, pero pregúntame el número, tengo que buscarlo ahí. ¿Sabes qué? Me ayuda mucho porque yo soy una persona que a lo largo del tiempo, yo no sé si eso es bueno o eso es malo, o si es una buena técnica, pero conoces tanta gente, te relacionas tanto en tantas cosas, que pedirle a la mente que almacene toda esa información, creo que para mí hubiese sido muy difícil. Entonces yo me refugio mucho en estas cosas para almacenar esos números, para almacenar situaciones y para no tener yo que recordar nada. Yo no me tomo el tiempo en tratar de recordar el teléfono de alguien, o tal reunión, o sea, inmediatamente la grabo y ya, o sea, no le meto. Es algo que no pasa ni siquiera por el disco duro porque no ocupo espacio de memoria RAM en ese sentido. Así que no sé, tengo muchos, y ya te digo, gente que, de hecho, tengo muchas conversaciones abiertas en estos grupos en tus llamadas de WhatsApp. Tengo muchas conversaciones abiertas que ni siquiera las he cerrado y no sé por qué, pero algún día las cerraré. Pero están ahí desde hace 3 años por lo menos. Wow, en estos días me asomé a mi celular y tenía como casi los 4000 contactos. 4000 y tantos, por ahí más o menos. Conozco cualquier cantidad de gente y tengo cualquier cantidad de personas anotadas en mi celular. Así que yo mismo me sorprendí. ¿Cuál es la mejor hora o turno para hacer cabina? Yo, fíjate, a mí me pasó otra cosa y eso también lo he contado en otras ocasiones. Yo tuve el gusto de no pagar novatada. Yo no hice madrugada, por ejemplo. O sea, una vez creo que fue que le hice. Y fue por alguien que no llegó al turno y eran los tiempos en que no había computadora. Había que quedarte de tomo. Y le hice la vida imposible a Mélida, que era jefa de Estéreo Azul en ese tiempo, Mélida Trujillo. Le hice la vida imposible. A pesar de no haber celulares, la llamé a la casa. En la casa me dijeron más o menos dónde estaba. Yo creo que estaba, si mal no recuerdo, como en una discoteca. Llamé a la discoteca. La hice llamar por el micrófono. Fue una locura, ahora que me acuerdo. No sé si ella se acuerda, pero fue una locura así. Yo desesperado porque yo no quería hacer la madrugada, ¿no? Y no solo por me da sueño. O sea, lo poco que duermo, lo duermo en la madrugada. Entonces, quedarme en madrugada para mí era muy difícil. Y desde que llegué a Panamá en el año 93, mi turno fue de 5 a 8. Pues 5 a 9, 5 a 8, una cosa así. Después lo movieron como a 6 a 9 y hoy día sigo de 6 a 8. O sea que yo básicamente toda mi vida he estado en ese turno, que me encanta porque además es un turno en donde de manera, voy a usar la palabra obligada, pero no es una obligación, pues la gente va en el carro y va en el tranque y va escuchando. Así que para mí mi horario es genial. Me gusta la mañana y me gusta las tardes. O sea, las horas prime time. Me gustan las horas donde la gente va a su trabajo y las horas que regresan al trabajo. Pero me gusta tanto la radio que me gusta cualquier turno. Y he hecho tal vez todos. He cubierto todas las franjas. Yo he hecho todos los turnos y horarios en una emisora. Cuando te digo todos, es todos. De hecho, he hasta doblado y triplicado turnos. Eso nos ha pasado a muchos que venimos de la vieja escuela. Y antes, que no existía la computadora, tú te tenías que quedar. Si tu relevo no llegaba, hermano, prepárese porque usted tiene que seguir. No había una computadora o algo para que tú pusieras un cassette. No existía. Tenías que estar ahí. Y para mí la mejor hora para hacer cabina es cualquiera. No importa. La que tú quieras asignarme, yo estoy. ¿Qué pregunta formularías para terminar esta entrevista? Este cuestionario está pesado, está más interesante y llevadero. Yo creo que cumplimos. Yo lo que pudiera decirte, no como una pregunta,
pero sí que la gente sepa, y como una especie de confesión, que pues siempre, y tú sabes que aprovecho porque a lo largo, después la pandemia, si algo me enseñó, es que mucha gente se me fue dentro de ese, después le hablo, después nos reunimos, después nos tomamos ese café. Yo no lo voy a llamar porque yo hablo con él mañana. Así que yo lo que hoy aprovecho una cosa como esta para dar las gracias a la gente siempre, y por todos los años, por hacerme llegar a donde yo he llegado, porque yo no llegué solo, llegué gracias a que a la gente le gusta lo que uno hace. Así que le debo eso. Y dar ese consejo, yo daría como ese consejo a todos en este momento, esos 2 consejos: vivan su vida en función de lo que quieren que digan de ustedes el día de su muerte. Den ese abrazo, digan ese te quiero, hagan esa llamada, den ese perdón, pidan ese perdón si tienen que pedirlo ustedes, sin temores, porque cuando te quedas con los pendientes y cuando se te va la oportunidad y no tuviste tiempo para decir el te quiero, o para dar el abrazo, o para dar las gracias, simplemente queda una pena muy grande, y queda un cargo de conciencia, si se quiere, aunque a veces la gente no tiene conciencia, pero sí queda como ese peso ahí dentro, esa culpa de que te faltó ese último adiós o esa última palabra con alguien. ¿Qué pregunta formularía para terminar esta entrevista? Sencillo. ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto hace falta para terminar? El deporte. ¿Qué deporte me gusta? O si hay alguna disciplina en especial que me gusta. Me gusta mucho el deporte, el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Me gusta bastante el fútbol. Tal vez es una de las preguntas que me hiciste hace poco. Y voy a decir que me gusta la adrenalina, me hubiese gustado también ser futbolista. Me gusta mucho el fútbol. Bueno, fíjate que tener la oportunidad de conversar cosas tuyas, porque no siempre solemos hacerlo. Bueno, yo no suelo hacerlo. Se siente bien porque hay muchas cosas que ustedes, los amigos oyentes, a quienes nos debemos, no conocen de nosotros. Y es precisamente abrir este compás, que por eso lo hemos hecho en la Trilogía Azul. Y se siente muy bien poder conversar, hablar algo de ti. No siempre solemos hablar, en mi caso, no siempre suelo hablar de mí. Pero qué bueno tener esa oportunidad de compartir con ustedes otras cosas de las cuales ustedes desconocen. Como no, gracias Roque por la invitación. Yo diría, cuando sea grande quisiera ser como Roque Arrocha, ¿no? Un gran maestro. Mucha experiencia en la radio. Gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista. Bueno, a mi estilo, ¿no? Corto, preciso y conciso, como dicen los periodistas. Gracias. Muchas gracias, Roque. La invitación muy especial para que, bueno, en mi participación en Estéreo Azul también me acompañen en la franja dominical, Domingo Azul, de 3 a 7 de la noche, donde colocamos o complacemos, saludamos a los oyentes. De verdad que sí, también hacemos grandes especiales en Domingo Azul. Muchas gracias, Roque, muy agradecido, y la verdad que siempre atento a tu programación. Bueno, yo no sé si me escucharon, ojalá que sí se haya quedado la gente desde el principio, no sé si les ha gustado, esperamos nuestros comentarios a través de nuestras redes sociales. Y nada, Roque, gracias. Yo creo que esto es bien interesante lo que tú has hecho, y yo creo que te lo dije la vez pasada. Dentro de todo, nosotros hacemos el esfuerzo porque conozcan a Pedro, a la orquesta tal, al artista X, pero nos preocupamos muy poco a veces de conocer a nuestro entorno, de conocer a nuestros compañeros, de conocer a nuestro equipo, a la gente que está con nosotros día a día. Así que esta dinámica me parece muy interesante, y ojalá haya sido del gusto de la gente. Y sentirme honrado también de haber sido acompañado por 2 figuras estelares de esta programación de Azul, como lo son Moisés Rodríguez y Walter de la Cruz. Verdaderamente me siento muy orgulloso, al igual que los compañeros que también han pasado por el micrófono de la Trilogía Azul. Gracias a nuestros invitados por tan valioso tiempo que nos brindaron en la Trilogía Azul de hoy. Estuvimos conociendo a nuestros locutores favoritos, Moisés Rodríguez, Walter de la Cruz y Roque Arrocha Hijo. Nos escuchamos en nuestro siguiente programa de Trilogía Azul.